¿Cómo me les ha ido Camilo y Segundo? Buenas noches, profesor. Muy bien, y a su merced. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, profe. Muchísimas gracias. Esperemos un momentico que se conecten otras personas y iniciamos la charla de hoy. Ana González está conectando, pero se debe estar conectando a través del celular porque no ha podido entrar a la clase. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo me le va? Hola, profe, buenas noches. ¿Quién es Pi Psico? Hay alguien que se llama Camilo Manrique, pero yo no tengo aquí en mi lista ningún Camilo Manrique. Tengo Manrique David Alfonso. Profe, ¿cómo así? Buenas tardes. Hola, Camilo. A ver, de los Manrique tengo Manrique Montañez y Iván Camilo. Sí, yo. A ver, es usted. O sea, no le gusta para nada el Iván. Pues sí, pero no. Prefiero Camilo. Allá. Pinzón Duan sí está por acá. Compañeros, un favor antes de iniciar la... Se salió Camilo Manrique. Bueno, esta semana aún es una semana como que han llamado de colchón para que ustedes se vayan tomando el ritmo de estudio. Entonces el día de hoy vamos a hacer un poquito de repaso para que ya vayan tomando más el ritmo de estudio y el sábado haremos un repaso un poco más profundo para con eso de hoy noche ya estamos nuevamente en sintonía total de nuestra materia. La idea de hoy es repasar un poquito sobre los vectores. No sé ustedes qué tal se sientan para hacer conversión de unidades. ¿Si han hecho algo de conversión pues, de unidades? ¿O hacemos un tweet de repaso de eso? Los escucho. Profe, buenas noches. Pues a mí sí me gustaría que hiciéramos un repaso de todo, ¿no? Pues igual. Listo, hagamos el repaso entonces hoy al menos de vectores y la conversión pues, de unidades la dejamos para cuando estemos con cinemática para que no nos quede tan desligado eso. ¿Les parece?
Para con eso ustedes ya saben qué es velocidad, qué es aceleración, qué es fuerza. Y no queda como tan desligado que muchas veces la temática queda un poquito desligada. Y el momento que uno la ve dice, ¿cuándo lo aplico? ¿Listo? Entonces, la parte de vectores. Generalmente estas unidades uno las trabaja con el nombre de vectores y escalares. Hay que ver que los vectores solamente aparecen en física, aunque últimamente la medicina ha tomado el nombre de vectores para los agentes como infecciosos. Por ejemplo, un virus. Entonces a esa hora le llaman vector. Una bacteria también le llaman un vector, pero para nosotros son magnitudes físicas. Entonces, un escalar, una definición rápida, un escalar sencillamente es una magnitud física que solo posee tamaño, no más sino tamaño. Ejemplos de escalares en física, así a grosso modo, estaría la temperatura, tienen que tener presente que la temperatura es la medición de manera indirecta de la energía de un cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de temperatura, es que realmente estamos viendo el nivel energético que tiene un cuerpo. Otra, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una magnitud física que solo posee su tamaño, así como las que nosotros más mencionamos, más trabajamos. Por el momento estas dos. Hay muchas más, el spin electrónico y muchas más, pero son temáticas que nosotros no vamos a ver. Mientras que un vector también es una magnitud física, que posee, pero ya posee varias cosas. Una de ellas es el punto de aplicación. Otra de ellas es el tamaño, que también le llamamos nosotros magnitud. También se le llama magnitud. Otra que tiene un vector es la dirección. Y por último, tiene el sentido. Muchas veces los vectores no le damos el punto de aplicación, entonces son vectores libres. Cuando no tienen un punto de aplicación son vectores libres, pero estas tres es obligatorio que las tenga. Lo que es el tamaño, magnitud, la dirección y el sentido, es totalmente obligatorio que las tenga. El punto de aplicación, entonces lo obviamos. La representación de un vector, la representación es a través de una línea dirigida. Una línea dirigida quiere decir que, además de tener la línea, tiene una flecha. Eso es una línea dirigida. Se supone que el origen es este y la terminación es donde termina la flecha. Entonces, por ejemplo, este es un vector libre. Pero si nosotros lo asociamos a un plano cartesiano,
por ejemplo, a este plano cartesiano, ahí ya quedó asociado, entonces ya no es un vector libre, sino un vector en el cual tiene un punto de aplicación. En este caso, el punto de aplicación está en las coordenadas que podemos llamar nosotros x1 y y1. Este es el eje de las abscisas, que para nuestro caso es x, y este es el eje de las ordenadas, que para nuestro caso es y. Y este sería el vector. ¿Cómo enuncio ese vector? El vector nosotros lo enunciamos, lo denotamos con letras mayúsculas. Puede ser en negrilla o una letra mayúscula con una flecha en la parte superior. Muy pocos autores lo enuncian con una letra mayúscula y un segmento de recta en la parte inferior. Para mí la mejor notación es esta. ¿Por qué? Porque tiene la magnitud que sería el A y tiene la línea dirigida que me indicaría este dibujito, que es un vector. Entonces esas serían las formas de enunciar, de denotar un vector. Aquí está, el vector se encuentra en el plano en 2 dimensiones. Vamos a hacer un dibujo para ver perfectamente estos 4 elementos, aunque ya vimos uno, ya vimos el primero, pero al menos para ver los otros 3 elementos de una manera mejor. Vamos a hacer un dibujo que coincida el punto x1, y1 con el 0, 0. Entonces voy a hacerlo aquí con otro color. Voy a hacer el plano cartesiano de rojo. Este sería el eje de las ordenadas y este sería el eje de las abscisas. Y voy a pintar el vector, por ejemplo, de verde. Entonces vamos a pintar el vector desde por acá, desde el 0, 0. Uy, se quedó más lejos del 0, 0. Listo. Listo. Entonces ahí estaría el vector. Ahora voy a colocarlo dirigido. Entonces le coloco la flechita. Listo. Listo. Este de acá, con otro color vamos a mencionarlo, con negro por ejemplo. Este de acá, este punto que está acá sería el punto de aplicación. Ahí estaría el punto de aplicación. La distancia que hay desde acá hasta acá, desde el comienzo del vector hasta el final, sería el tamaño, que también se llama magnitud. Nosotros la trabajamos más como magnitud que como tamaño. Voy a cambiar de color para que voy a colocar un azul. Esto que está acá, este ángulo, lo podemos llamar delta, sería la dirección. Es decir, que buscarle la dirección a un vector, sencillamente es hallar el ángulo. Y observen que los ángulos, por el principio de la geometría, se hallan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y cambiemos de color para el último. Y esta flechita que hay acá sería el sentido. Ese sería el sentido. Entonces el sentido
estaría dado por la rosa de los vientos, que es un principio que los marinos utilizan para guiarse en alta mar, y lo llaman la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, voy aquí a pintar los ejes coordenados. Listo. Entonces, dentro de los ejes coordenados, nosotros tenemos acá que este es el norte, este es el sur, aquí está el este y el oeste. Es común decir el sentido norte, noreste, por ejemplo. Si nosotros nos vamos desde acá a 45 grados, esa posición se llama noreste. Noreste. Tenemos dos posibilidades de partir este ángulo. Observen que de acá hay 45 y de acá hay 45. Podemos partir este ángulo por la mitad. Oeste por la mitad. Listo. Entonces, para este caso, para el caso de abajo, sería noreste, este. Para este caso de arriba sería noreste. Esto es lo que identifica la rosa de los vientos. Fíjense que sencillamente es el conteo de en qué posiciones que se encuentran. No podemos nosotros decir en el sentido que está 20 grados sobre la horizontal, porque esos 20 grados sobre la horizontal sería la dirección. En el sentido decimos que está al norte, está al este, está al sur o está al oeste, o está al noreste, o está al noreste-este, o está al noreste. O si lo hacemos para este lado, sería noroeste. Pero si lo rompemos aquí por la mitad, sería noroeste. Si lo rompemos aquí por la mitad, sería noroeste, oeste. Y así lo podemos hacer infinidad de veces. Si la rompemos aquí por la mitad, sería noreste, este, este. Eso es la rosa de los vientos. Y eso es lo que nos da el sentido. Entonces, vuelvo y repito. El sentido no lo podemos dar con un ángulo, porque en el momento que vemos el ángulo, lo que damos es la dirección. El sentido lo damos con la rosa de los vientos. Está al norte, al noreste, al sureste, al suroccidente, en fin. Ese serían los 4 elementos que tienen un vector, de los cuales 3 son obligatorios. Nosotros podemos obviar el primero, pero estos 3 no los podemos obviar. ¿Qué magnitudes físicas existen? Pues eso sí, mire, está las más importantes: la velocidad, el desplazamiento, la aceleración. Mira, ahí hay 3. La fuerza. Ahí hay 4. El torque. Ahí hay 5. Momento lineal. Momento angular.
Menciono estas de velocidad, desplazamiento, aceleración, fuerza, torque, momento lineal, momento angular, porque esto lo vamos a trabajar dentro del curso. Igual acá, cuando di el ejemplo de los escalares, mencioné temperatura y trabajo. El trabajo siempre está ligado con los conceptos de energía. Entonces mencioné esas dos porque esto vamos a trabajar dentro del curso. Entonces estoy mencionando tanto las unidades escalares que vamos a trabajar dentro del curso como las unidades vectoriales que vamos a trabajar dentro del curso. Entonces todas estas se trabajan como vectores. Lo que es velocidad, lo que es desplazamiento, lo que es aceleración, fuerza, torque, momento lineal, momento angular, se trabajan como vectores. Para que lo tengamos muy presente, porque muchas veces cuando estamos nosotros trabajando en cinemática o en dinámica, nos enfrascamos en unas discusiones que no salimos para ningún lado y la cuestión era tan sencilla que era un tratamiento vectorial. ¿Queda claro hasta ahí o hay alguna duda? No, señor, por el momento todo claro por mi Listo. parte. Bueno, ahora nosotros vamos a repasar nuevamente las operaciones vectoriales, que se llama el álgebra vectorial. ¿Qué es el álgebra vectorial? El álgebra vectorial que se les va a dar aquí a ustedes es un brochazo, como pudiéramos decir, porque el álgebra vectorial es un curso completo, porque los vectores son tensores. Entonces eso abarca muchísima información, pero acá se les da la básica, la que nosotros nos podamos defender con esa álgebra vectorial básica. Entonces, de álgebra vectorial lo único que vamos a ver son las operaciones vectoriales. Una de ellas va a ser la suma. No voy a colocar la resta, aunque deberíamos colocar suma y resta, porque es que la resta, en aspecto matemático, restar es sumar el inverso. Entonces nosotros podemos ver la resta a través de la suma. No hay ningún problema con eso porque nosotros ya estaríamos trabajando sobre los números reales. Si no estuviésemos trabajando sobre los reales, todo esto se hace sobre los reales. No sé si ustedes se acuerdan cuáles son los números reales. A ver, por ejemplo, dígame, Jonathan Becerra, para usted, ¿cuáles son los números reales? Bueno, empieza la sesión espiritista. Jonathan, ¿estás ahí? Si estás ahí, dé dos golpecitos a la mesa. Sí, profe, qué pena, es que no activaba el micrófono. Ah, porque tú eres un espiritista, ¿no? Ok, qué pena, profe. A ver, ¿qué son los números reales? Los números reales. Ya no sabe. Ya se me olvidó, profe. Cuando se duda ya no se sabe. Segundo, Fonseca. Otro, sesión espiritista. Segundo, dos golpecitos a la mesa si su espíritu está por ahí. Segundo. Quien no me conteste es como si no hubiese estado, entonces lo tacho aquí de la lista. Ana del Carmen. Ana, Buenas noches, profe. buenas noches. ¿Qué son los números reales? La verdad no sé. Iván Camilo Manrique.
Duan Alejandro Pinzón. Son todos los números, ya sean negativos o positivos. Todos los números. O sea, incluye también los complejos. No, no sabría qué decirle, profe. ¿Y cuáles son todos los números? Negativos, positivos, racionales, Por ahí sí, por ahí sí, fracciones. por ahí sí. Profe, los reales, los racionales y los irracionales. Por ahí más o menos van. Entonces, mire, los conjuntos numéricos, esto es un repaso y esto les sirve. Los primeros que aparecen son los naturales. Los naturales aparecen por la necesidad de contar. Es decir, que es bueno, hay una discusión grande si el 0 es natural o no. Pero supongamos que sí. Entonces el 0, el 1, el 2, el 3, el 100, el 1000, el 100.000, el 1.000.000, en fin. ¿Cierto? Esos son los naturales. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos trabajando solamente con los naturales, no podemos decir en un momento, nos falta 5 elementos para completar un conjunto. Entonces los naturales se quedaron cortos. Entonces se vio la necesidad de hacerlos enteros. Y los enteros son enteros positivos y enteros negativos. Entonces son los mismos naturales, que serían los enteros positivos, y los enteros negativos serían -1, -2, -10, -100, -1000, -10.000, -1.000.000, en fin, todos los negativos. Ahora, como decía Duan, todos pues, los negativos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, sucede que los naturales están incluidos totalmente dentro de los enteros. Totalmente. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros solamente tenemos, si hacemos una recta real, tendríamos aquí el 0, tendríamos aquí el 1, tendríamos aquí el 2, aquí el -1, aquí el -2, en fin. ¿Y estos pedacitos qué pasa? Pues no estarían incluidos dentro de estos conjuntos. Entonces aparecen los racionales, que son los Q. Y estos racionales son todos aquellos que se pueden escribir como A sobre B. Yo puedo sacar el número 2 escribiendo 4, que sería A, y B, que sería 2. Pero ¿qué tal si yo dejo aquí el 4 y el B le coloco 3? Me queda 4 tercios. Entonces, que cojo la unidad, la divido en 3 partes y las tomo 4. Entonces me daría por aquí. Entonces ya me está incluyendo todos estos pedazos. Pero hay unos números que pueden estar dentro de la recta real, pero no los puedo yo identificar como racionales. Entonces aparecen los irracionales. Y los irracionales realmente aparecen es por la raíz de 2. Que al sacar la raíz de 2 me da 1.41 y sigue. Y no sé cuánto más da. Todas las raíces que no son exactas, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, la raíz de 9, porque la raíz de 9 es 3. Todas esas raíces que no son exactas. Está el número pi, 3.1416, no que más vainas. Está el número pi, está el número áureo. Entonces, todos esos son los irracionales. Entonces, fíjense que los enteros están incluidos dentro de los racionales. Y los irracionales aparentemente están por fuera. Resulta que la unión entre los racionales y los irracionales son los que me dan a mí los números reales. Entonces, como decía Duan, son todos, pero todos los que sean racionales e irracionales. Entonces, si nosotros estamos sumando, aquí no habría problema para la suma, pero aquí habría problema para la resta. Aquí no habría problema ni para la suma ni para la resta. Aquí tampoco habría problema ni para la suma ni para la resta.
pero en el único que habría es aquí. Por eso pues decimos que todas estas operaciones algebraicas se desarrollan en los números reales. Entonces, hablar de suma, hablar de resta, no importa, solamente se trata de la suma. Entonces, para sumar dos vectores, lo que se debe hacer es, Profe, y los números complejos que su merced mencionó, ¿cuáles son esos? bueno, los números complejos, entonces salen cuando nosotros vamos a sacar la raíz de menos 1. Entonces, la raíz de menos 1 dentro del campo real no existe. Entonces, me toca a mí decir que esto es igual a ¿quién? A I por raíz de 1. Mejor, se la escribo mejor. Esto es igual a raíz de I al cuadrado por menos por más 1. Es decir, que el signo negativo lo cambio por I cuadrado. Y esto es igual a I por raíz de 1. Igual a I. Entonces se define como la raíz de menos 1 igual a I. Entonces, ese I es un número que no está ni dentro de los racionales ni dentro de los irracionales y se llama número imaginario. Y ese número imaginario entonces entra en el plano complejo y se hacen los números complejos. Z igual a más o menos I por B. Donde A y B son números reales, pero la única parte real completa es esta, y esta es la parte imaginaria. Entonces ya entraría aquí un campo donde aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Y ya es otro, ya estos números tienen su propia álgebra, su propia forma de trabajarlos. En cuestión de las personas que estudien señales, todas las señales van a estar con números imaginarios. Todo lo que son señales, esos de números imaginarios. ¿Listo? Bueno. Entonces, sumar vectores, para los vectores, bueno, antes de la suma deberíamos hacer otra cosa, pero vamos a darla ahí mismo, para no devolvernos. Entonces, los vectores se describen como A igual a XY más AYJ más AZK con AX componente en el eje X. Esto de componente realmente es el valor. Es el valor que el vector tiene en el eje de las X. AY componente en el eje Y AZ componente en el eje Z. Y además fíjese que hay 3 letras nuevas. Esta es la letra I, la letra J y la letra K. Todos estos son vectores unitarios. Todos estos son vectores unitarios. ¿Qué quiere decir vectores unitarios? Que el valor del tamaño, la magnitud del vector I, o del vector J, o del vector K, es 1. 1. Esa es la magnitud del tamaño. El I, va a lo largo del eje X.
a lo largo del eje X. El J, va a lo largo del eje Y. Estos aparatos suenan cuando no deben sonar. Y espera un momentico que esta llamada tengo que contestarla. Este chico se trancó. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces fíjense que este vector I, J y K, el I a lo largo del eje X, el J de Y y el K a lo largo del eje Z. Ellos se llaman vectores unitarios. Entonces, para poder sumar vectores, se debe hacer de componente a componente. Entonces, la suma, aquí estaba, la suma de vectores se hace de componente a componente. Ya son las 13. Es como que nos pasamos de... Hagamos un ejemplo muy sencillo. Es como sumar expresiones pues, algebraicas. Exactamente igual. 5i menos 3j más 4k, por ejemplo. Y el vector b igual, digamos, a 5i, digamos, menos 2j, y acá menos 6k. Trazamos una línea. Esto me queda a más b, vector a más vector b, igual 5 más 2, 10i. Fíjense que somos los i con los i, los j con los j, y los k con los k. Listo. Me acuerdo en el sábado, y hacemos eso gráficamente, y hacemos la resta, y hacemos la multiplicación de vectores. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Entonces, que Dios me los bendiga. Bueno, profe, hasta luego, que tenga buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches, profe. Chao, Ana.